Buenas a todos, seguimos exponiendo al fraude del Islam, tercera parte por ahora. Ahora, tenemos lo que nos resta, que es el Corán. Vamos a ver, ¿qué hay de los manuscritos más antiguos que se conservan? Porque si hay un texto, debe haber manuscritos. ¿Existen los manuscritos más antiguos del Corán? Los que se descubrieron, ya los vamos a ver. ¿No deberíamos examinarlos para descubrir su similitud con el texto actual de Hafs? El texto de Hafs es la versión estándar islámica de hoy en día, ¿no? La mayoría de las personas en el mundo islámico utilizan la versión del Corán llamada la versión Hafs, del texto Hafs. Y recuerden, los musulmanes dicen que hay un solo Corán, nunca cambió ni una letra, un punto, nada. Es milagrosamente preservado y bla, 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 bla. Bueno, vamos a... Y bueno, en cierta época de la historia, en 1920 y pico, se estandarizó, se oficializó, mejor dicho, como el texto más, ¿no? Como el texto referencia para los musulmanes sería, por lo menos en la mayoría del mundo suní, sería el texto Hafs, así que bueno, es el Corán más famoso, básicamente. Pero ahora, los 6 manuscritos coránicos más antiguos. Uno es el que tenemos acá, que es el manuscrito Topkapi, que se encuentra en Turquía. Acá está. Fíjense, no sé si se alcanza a ver que tiene todo el texto negro. Recuerden, el protoárabe no tenía puntos ni vocales y se nota que le agregaron los puntos, las vocales y todo eso se le agregó después. Pero bueno, ya vamos a analizar eso. Tenemos el Samarcand, que se encuentra hoy en Uzbekistán. Fíjense que es ese conjunto de papeles ahí. Tenemos el manuscrito al-Husseini, que se encuentra en el Cairo, Egipto. Es ese libro enorme ahí, fíjense, es enorme. Después tenemos el manuscrito de Sanaa, Yemen. Ese que tenemos ahí. Entonces, vamos a ver, ¿no? Los manuscritos más antiguos, los originales del Corán. Vamos a ver. Al examinar los 6 manuscritos coránicos antiguos, descubrimos que ninguno data del siglo VII. O sea, ninguno viene de los años 600 y pico, cuando supuestamente Osman, cuando Abu Bakr y Osman compilaron el Corán. No, nada. Ninguno de estos manuscritos viene del siglo VII. Ninguno está completo. Para tener un Corán completo necesitas 114 suras. Estos manuscritos no las tienen. Ninguno concuerda completamente con los demás. Ninguno concuerda completamente con el texto actual de Hafs de 1924. Más agujeros, más problemas, más contradicciones. Todos tienen cientos, incluso miles de variantes manuscritas posteriores. Entonces, ¿cuándo existió un Corán completo? Bueno, descubierto en Sanaa, Yemen, en 1975, tenemos este manuscrito de Sanaa, valga la redundancia. A ver, pero lo que se encontró son 63 versículos con 70 variantes, verbos, sustantivos 25 veces, artículos, participios, conjunciones, proposiciones, letras aisladas 29 veces y expresiones. Tiene oraciones completas. Nota, 16 veces. Nota, algunas se superponen dentro de los mismos versículos. O sea, este no es un texto de estudio, refiriéndose a Asma Hilali. Asma Hilali como que quiere defender que, bueno, no, dijo que es un texto que usaron, porque tiene todos estos errores, ¿no? Entonces Asma Hilali dijo, no, bueno, es un texto que usaban los estudiantes, no es un texto oficial, no es un manuscrito ¿se entiende? Quiere poner esta excusa, pero ¿qué pasa? Dice que no es un texto de estudio porque es demasiado antiguo. Bueno, ¿dónde está el original entonces? ¿Pero qué pasa? No es... ¿Cómo sabemos que este manuscrito no es un texto utilizado por estudiantes? Primeramente, los estudiantes no tendrían plata, no tendrían la capacidad de comprar el material para estudiar, ¿se entiende? No era fácil conseguir el material del que está hecho el manuscrito, ¿se entiende? Nadie tenía la plata como para tener piel de animal y hacer un manuscrito en esa época.
Entonces, no es un texto de estudio. ¿Mm? La doctora Elizabeth Puin dice, este es un Corán incipiente con correcciones que luego fue borrado y reescrito en el año 705 después de Cristo. ¿Qué pasa con esto? ¿Recuerdan que les dije que el Corán no fue escrito en árabe completamente como lo tenemos hoy? Entonces tenemos 34 variantes diacríticas tardías. Fíjense, acá tenemos el alfabeto árabe. Fíjense que 6 de las 28 letras árabes son únicas. Las otras 22 necesitan puntos para distinguirlas, ¿se entiende? Solo 6 son únicas y son únicas, ¿se entiende? Solo 6 letras de todo el alfabeto árabe. El resto solo cambias un punto, una letra, un punto, una vocal y listo, y ya cambias de letra. Y eso es un gran detalle a tener en cuenta. ¿Recuerdan que dijeron los musulmanes que hay un solo Corán y qué sé yo, qué sé cuánto? Bueno, acá tenemos, ya medio que lo mostré en mi otro video sobre el Islam, un montón de versiones. Pero fíjense, acá tenés un montón de versiones del Corán. Un montonazo. Un montonazo. Yaqub, Jalaf, Ibn Yamaz, Abi Jafar, Al-Susi, Al-Laid bin Khalid, Al-Bazi. Un montonazo. Un montonazo de versiones del Corán. Menos mal que era uno solo, ¿eh? Acá hay más de 30. Ahora son 34 mínimo. Por ejemplo, bueno, errores imprevistos. Pero bueno, tenemos errores imprevistos acá en el documento. 5 ejemplos de variantes. Por ejemplo, en la Sura 1.4. Está acá arriba a la izquierda, ¿no? Pero bueno, tendría que estar acá, por acá, pero bueno, se ve que al cambiarlo a diapositiva se corrió la imagen. Pero bueno, esta imagen de acá arriba a la izquierda muestra, igual, medio que no creo que haya alguien que sepa leer árabe, entonces no es tan importante. Lo que es importante es esto de acá, así que bueno. Vamos a ver, Sura 1.4. En el texto Hafs dice, en esta imagen de acá, la palabra es Maliki. 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 El único dueño. La transliteración de la frase sería Maliki Yaumi Aldeni. La traducción, el único dueño del día de la recompensa. Pero ¿qué pasa con el texto Warsh? Maliki. Maliki. Ya no es con 2A, ¿se entiende? Ahí cambia. Por eso, el árabe, una cosita que le cambies ya cambia la palabra. Entonces, por eso también el Corán se lee y no tiene sentido. Vos lees de la forma que lo leas, no tiene sentido. Las historias no empiezan, no terminan, es todo un desastre. Pero bueno, en el texto Warsh, que es el segundo texto más conocido, solo que es menos difundido, digamos, pero son los textos más conocidos del Corán en árabe. El texto Warsh dice Maliki, el rey. Vieron que en hebreo dice Melech, o sea, en hebreo rey significa Melech. Bueno, en árabe Maliki, el rey. Entonces, la transliteración sería Maliki Yaumi Aldeni. La traducción, el rey del día de la recompensa. Bueno, disculpen que acá un error, no sé, bueno, se corren las imágenes. En la Sura 346, en el texto Hafs dice Katala, pelearon. La traducción sería, ¿y cuántos profetas pelearon? Con quienes había muchos adoradores del Señor. El texto Warsh, Kutila, no Katala, Kutila. Ahí ya cambia la palabra, ahí podemos ver en la imagen. Entonces tenemos manuscritos de dudosa procedencia. El Islam todo es de dudosa procedencia, a esta altura ya nos estamos dando cuenta. Y tenemos mismo tanto los manuscritos como las versiones, tanto como las versiones árabes del Corán tienen estas diferencias, cosa que no coincide con la tradición, con la narrativa islámica estándar, que dice que hay un solo Corán y no está cambiado ni siquiera en una letra y todos los Coranes son iguales y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, acá estamos viendo de que no. En el texto Warsh, en la versión Warsh dice Kutila, fueron asesinados. Entonces la traducción en el texto Warsh queda, ¿y cuántos profetas fueron asesinados? Con quienes había muchos adoradores del Señor.
¿Los profetas simplemente lucharon o fueron asesinados? ¿Cómo es el tema? Ahora, en esta Sura 43, y bueno, acá no me deja ver la imagen, pero bueno, son cosas del Word, no soy un profesional de todos estos programas, así que bueno, ¿qué va a hacer? En el texto Hafs dice Ibadu, ¿esclavas? Porque la traducción dice, y hacen que los ángeles que son esclavos del compasivo sean mujeres. Acá hay otro texto coránico en árabe que dice que se llama la versión Rau. La palabra es inda, ya cambia bastante. ¿En presencia? Entonces la traducción en el texto Rau dice, y hacen que los ángeles que están en la presencia del compasivo sean mujeres. Problema 1. ¿Son los ángeles esclavos de Alá o simplemente están en su presencia? Problema 2. ¿Serán los esclavos o quienes están en la presencia de Alá quienes serán convertidos en mujeres? ¿Ven? Más y más problemas con el Corán, con Mohammed, con la Meca, con el Islam directamente. Y nada de esto lo encontramos en el siglo VII. ¿Sí? El Islam es un gran fraude. Ahora, en la Sura 46.15, el texto Hafs dice Ihsanan, Ihsanan, haciendo el bien. Acá arriba está la palabra Ihsanan, haciendo el bien. La traducción queda, y hemos ordenado al hombre que haga el bien a sus padres. Acá el otro texto, a ver, vamos a pasar directamente a editar esto, vamos a ponerlo así. Bienvenidos al laboratorio de A Despertar. Bueno, ahí está. El texto Al-Dori, la versión Al-Dori de Abu Amir al-Ala, dice, la palabra es Husnan, ¿está? Ahí en amarillo, que sería belleza. Entonces la traducción quedaría, y hemos ordenado al hombre embellecer a sus padres. Pero ¿qué pasa? ¿Se supone que los hombres deben hacer el bien o ser bellos para sus padres? ¿Ven? No hay un Corán único. Sura 98, el texto Hafs dice Al-Bareyati. Ahí lo ven en verde. Seres. Traducción. En verdad, quienes no creyeron entre la gente de la escritura y los politeístas estarán en el fuego del infierno, donde permanecerán eternamente. Esos son los peores seres. Ahora, la versión Warsh de Al-Bashani dice Al-Bareati, los inocentes. Ahí lo ven en amarillo la diferencia textual. La traducción queda, en verdad, quienes no creyeron entre la gente de la escritura y los politeístas estarán en el fuego del infierno, donde permanecerán eternamente. Esos son los peores entre los inocentes. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo seres que inocentes. Pero fíjense como una coma, por así decírtelo, ¿no? Cambiada en el árabe, cambia de Bareyati a Bareati. ¿Vieron? Entonces, ¿somos los cristianos las peores criaturas o somos inocentes? ¿Qué hacen los cristianos, judíos y politeístas inocentes en el infierno? Más y más agujeros. ¿Ven? Entonces, ahora vamos a ver los 63 fragmentos más antiguos existentes. Se afirma que son anteriores al año 719 después de Cristo. Cuando los especialistas de la Universidad Al-Azhar se reunieron para producir una edición fiable del Corán hacia 1920, nunca pensaron en buscar los primeros testimonios escritos, sino que utilizaron en su trabajo la literatura especializada sobre el Qira'at o la ortografía que se desarrolló en los círculos académicos musulmanes a partir del siglo II para ellos y para nosotros el siglo VIII. Acá la fuente, François de Hoche. Entonces, pregunta, ¿cuánto del Corán existía en los primeros 100 años? Vamos a ver un gráfico con las suras acumuladas, tabuladas hasta el año 719 después de Cristo. Esto está en un sitio web islámico, ¿cómo se llama? Muslim Awareness, Islamic Awareness, algo así. Pero está este gráfico que nos muestra que para el año 719 después de Cristo solo se puede encontrar el 96% del Corán.
Esto es casi 100 años después de la muerte de Mahoma. Por lo tanto, no hay un Corán completo durante casi 100 años después de Mahoma. Aparte, para compilar un libro lo puede hacer cualquier persona, disfrazada de cualquier persona. O sea, cualquier persona puede compilar un supuesto Corán, ¿se entiende? O sea, que no es que, uy, mirá, 96%, entonces, no tiene nada que ver. Si ya no tenemos el hombre, no tenemos la ciudad, o sea, que no tenemos ni a Mohammed en el siglo VII, ni a la Meca en el siglo VII, ¿qué esperás del Corán? O sea, ya está lleno de agujeros esta historia. Ahora, ¿a dónde tuvieron que ir para encontrar ese 96%? Vamos a ver, suras acumuladas en el primer siglo del Islam, los primeros 100 años del Islam supuestamente. Acá podemos ver los nombres, bueno, está muy chiquito, ¿no? Pero son los nombres de casi todos los manuscritos diferentes del Corán, supuestamente. Pero fíjense, ¿cuántos manuscritos diferentes se necesitaron para alcanzar el 96%? 63. ¿De qué tamaño son? La mayoría son solo unos pocos versículos. Dice todo lo mismo. ¿Cuántos contienen variantes posteriores del manuscrito en comparación con el texto actual de Hafs? Son estas fechas aseguradas, o sea, es todo información y evidencia fidedigna. Desde ya te digo que no. Fíjense, acá están otra vez el gráfico un poco más grande. Veamos. 20 de estos tienen una datación tentativa con desacuerdos entre los eruditos. 9 de estos están datados después del 719 después de Cristo. 34 de estos manuscritos no tenemos forma de saberlo, por lo tanto es pura especulación de los musulmanes, o sea, no hay consenso en estos 34 manuscritos. Por lo tanto, ninguno de ellos es válido. Todos son posteriores, tienen una datación tentativa o carecen de evidencia que los respalde. No existen ejemplares completos del Corán de los primeros 100 años después de Mohammed. Los musulmanes tuvieron que recopilar 63 fragmentos del Corán para encontrar siquiera el 96% para el año 719 después de Cristo. O sea, imagínate lo esforzado y estirado que es todo esto. Tirado de los pelos, mejor dicho. Sin embargo, casi todos son provisionales o carecen de pruebas que respaldan fechas tempranas. Algunas dataciones incluso se remontan a los siglos 9 y 10. No se han estudiado para determinar si concuerdan con el texto actual de Hafs de 1924. Estos manuscritos que son presentados ahí en ese gráfico. Entonces, ¿alguno de ellos presenta variantes de lectura? Averigüémoslo. Estos manuscritos presentan inserciones, puedes ver ahí. Eso es agregado, claramente. Palabras agregadas ahí. Acá hay una palabra agregada, esto no es parte del manuscrito original. Acá tenemos otra, es más sutil, pero está ahí. Esto ahí. Acá hay adiciones de postproducción, o sea, después de que se termine el manuscrito se lo va corrigiendo. Y eso es, ¿cómo te podría decir? Fácil de hacer con el árabe, porque cuando tenés a lo largo de los años, me refiero, porque cuando tenés un idioma que no estaba completo, no estaba desarrollado por completo, no tenía consonantes, vos le podés agregar cualquier consonante y manipular el texto a tu parecer. Eso pasó, hay que tener en cuenta eso con el tema del árabe y el Corán. Partes borradas, acá hay eliminación intencional de texto. Fíjense ahí estas manchas ahí, y fíjense que el texto en negro y tiene puntitos rojos. Recontra manipulado. Tenemos eliminación y sobreescritura. Acá eliminaron y escribieron encima otras cosas. Por ejemplo ahí. Acá parece ser una alif terminada. Una alif así. Un palito, digamos. Es una alif eliminada, puede ser. Bueno, no podemos confiar. La mancha se parece, entonces muy probable que sea un borrón. ¿Podemos especular sobre ello? Sí, es muy probable que sea un borrón. Hay borraduras sobrescritas. Fíjense ahí. Diferentes palabras escritas encima. Fíjense. Eso en negro es más oscuro y más reciente esa tinta que la tinta del manuscrito original. Fíjate acá, esto ya es grosero también. Fíjense. Esto ya en rojo y el texto es... Qué animales, pero bueno.
Ay, ay, ay. Acá vemos letras agregadas en nueva escritura y tinta después del original. Mirá. Muy sagrado, ¿no? El texto del Corán. Por favor. Un desastre el Corán, fíjense. Después directamente, sobrescritos. Escribieron encima, así nomás. Miren. ¿Ven? Acá esta tinta más negra y esto más. Y la letra original del manuscrito es más antigua, ¿no? Y le agregaron esto. Miren, hay más ejemplos acá. Y estos son los manuscritos más antiguos del Corán. Están todos manoseados, están todos manipulados. Y así vemos que todo, así como los manuscritos, así toda la historia del Islam es manipulada y es inventada y manipulada y sobreescrita sobre la marcha. Sobre la marcha fueron inventando a lo largo de los años las cosas. Hasta hoy tener la narrativa islámica estándar. Fíjense. Directamente le escribieron encima. Fíjense acá también. Estas son claras manipulaciones del manuscrito. Y acá también directamente está sobrescrito. Oraciones enteras sobre textos enteros. Ya sea para restaurar una parte del texto que se ha desvanecido con el tiempo o para cambiar el texto por completo. Por ejemplo, acá más abajo podemos ver eso. Acá tenemos coberturas selectivas. Fíjense que hay borrones. Fíjense acá. Acá hay una letra, una palabra cubierta. Acá hay otra. Y acá fíjense lo borroneado que está. Se nota. No hace falta leer árabe ni protoárabe para darse cuenta que está borroneado todo este texto. Fíjense acá también. Ahí en el medio. Son cambios intencionales directamente sobre porciones de texto. Che, ¿no era que el Corán le fue revelado a Mahoma perfectamente por Gabriel de 600 alas y que bla, bla, bla? No, claro que no. Es un fraude el Islam. Total fraude. Vemos coberturas selectivas sobrescritas. Fíjense la diferencia, ¿no? Fíjense lo manipulado que está este texto ahí. Puedes pausar y fijarte todo lo que quieras, ¿está? Fíjense, acá hay más. Escritura agregada al texto. Acá vemos en estos ejemplos. Escritura directamente agregada al texto. Acá está borroneado y se le escribe encima y se le borra y se le escribe y está. ¿Ves? Ahora, ¿qué más? Vemos parches en los manuscritos directamente. Parcharon los manuscritos. Pero uno puede decir, bueno, pero eso es para mantener el que no se deshaga toda la hoja y qué sé yo. Y mirá, fíjate ahí la comparación. Acá hubo un parche para tapar algo. ¿Y para qué será? ¿Para guardar la hoja? Veamos. Fíjense, ahí arriba está parchado también. Acá abajo también. Acá abajo también. Parece que el parche tiene otra finalidad que la de reparar la página. Porque generalmente las páginas se desgastan alrededor, ¿no? Porque uno va manipulando, va agarrando los bordes de la hoja. Pero acá en el medio, acá abajo en el medio, no sé. Parece que el parche tiene otra finalidad que la de reparar la página. Recomiendo para el que esté más interesado el libro de Daniel Brubaker, Corrections in Early Quran Manuscripts. Hay una muy buena investigación sobre todo esto de los manuscritos del Corán. Y bueno, también recomiendo Odon LaFontaine, Jay Smith, el canal de Al-Fadi. Ahí van a... ¿tá? No son cristianos, pero bueno, por lo menos exponen estas cosas sobre el Islam, ¿tá? Así que, ojo, siempre a examinarlo todo, retener lo bueno, ¿tá? Veamos ahora otro ejemplo de manipulación en los manuscritos del Corán. Hay una inserción en el manuscrito Topkapi, en lo que sería la Sura 972. Acá lo ven, traducido: y la complacencia de Alá es mayor, ese es el gran triunfo. La nueva palabra es Huwa,
se ha añadido al texto que es, o sea, que masculino es. ¿Tá? No cambia mucho el significado, pero ahora se ajusta al texto actual de Hafs de 1924. Entonces, ¿qué estuvieron haciendo? Manipulando estos manuscritos a lo largo de todos los años, pero también eh, ciertos cambios sobre estos manuscritos se hicieron para ajustarlos al texto Hafs de 1924, para ajustarlos al texto estándar coránico de hoy. ¿Tá? Dado que Huwa, que esta palabra utiliza una mano, una pluma y un estilo diferentes, esto sugiere una postproducción mucho más tardía, ¿se entiende? Este estilo acá de esta palabra que se le metió acá no coincide con el estilo caligráfico del resto del manuscrito, ¿se entiende? Entonces vemos que es una manipulación evidente. Borrón en el Petropolitanus, acá en Sura 42:21, en el manuscrito Petropolitanus, vemos acá algo más oscuro, o sea que quiere decir que es más reciente, porque fíjense el resto de la caligrafía, del resto de las letras como están desgastadas, y fíjense acá que esto está bastante nuevito, entonces. Entonces la segunda de 3 apariciones de Lahum para ellos sería en este verso. El original Yamhe, es decir, o Lamhe, es decir, la palabra árabe compuesta Lahu, para él, o Yahoo, ¿tá? No sé mucho árabe, no sé nada de árabe, mejor dicho. Entonces, original, o tienen asociados que actuaron para él. El texto actual sería reemplazado por Leamhemim, es decir, Leahum, para ellos, masculino. El texto actual dice, o tienen asociados que actuaron para ellos. Esto ahora corresponde al texto de Hafs de 1924. ¿Ven? Entonces, ¿qué más vemos? Múltiples inserciones de postproducción de Allah. 9 inserciones de la palabra Allah. Acá vemos en distintos manuscritos 9 ejemplos de un total de 12, principalmente en el códice Omeya de Fustat. ¿Tá? Bueno, perdón, me corrijo, principalmente en el códice de Fustat. ¿Tá? Son 9 ejemplos en este códice de un total de 12 que le agregaron la palabra Allah. ¿Ven? Fíjense los dos. Que se renota que está agregado, o sea, no hace falta ser experto en árabe, repito. Fíjense, le agregaron la palabra Allah. Esta palabrita acá significa Allah en árabe. Significa Dios, ¿no? Significa Dios, así, literal, en árabe. ¿Por qué los escribas olvidarían la palabra para su Dios? O es más, ¿por qué Dios, supuestamente, ¿no? Dios, entre comillas, revelando su Corán, ponele, al profeta árabe Mohammed, ¿por qué se olvidaría de revelarle su nombre en los manuscritos? Y ¿ves? Que no tiene sentido esto del Islam. Y esto del Corán. Entonces, ¿podría esto sugerir flexibilidad en los manuscritos antiguos que posteriormente se uniformizaron? Veamos, 8 de los 9 ejemplos no necesitan la palabra Allah como ya se supone, solo uno la necesita, abajo al medio, solo acá necesita, digamos, implícitamente la palabra Allah, que la agregaron ahí, pero acá la agregaron sin necesitar el resto de estas inserciones. Todos ellos se ajustan ahora al texto Hafs de 1924. Entonces, ¿qué pasó con esto del texto estándar para el Corán, ¿no? Para el Corán internacional, internacionalmente en el sentido de entre las naciones árabes, ¿no? Porque estamos hablando del Corán árabe, ¿tá? ¿Qué pasó? Muhammad bin Ali al-Husayni al-Haddad de la Universidad de Al-Azhar eligió el Corán Hafs del año 796 después de Cristo para todas las escuelas secundarias de El Cairo, Egipto. Todas las demás variantes del Corán se hundieron en el Nilo. Sí, tiraron todo el resto de los Coranes al río. ¿Por qué? Porque ellos es así, es típico de obra de mentirosos, falsificadores. O sea, porque si alguien más descubre las variantes, ¿no?
de otros manuscritos van a decir, se entiende, se les cae la narrativa, cosa que igual sucede, ¿no? Porque claramente en la Biblia dice no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Y acá está la fuente, ¿está? Realmente tiraron que es sagrado el Corán para ellos, ¿eh? Tiraron los manuscritos al río. Entonces, pero bueno, ¿cuál Corán Hafs? Porque tenemos otra sorpresa. El Islam es impresionante, tantas sorpresas tiene. Hay 7 Hafs, hay 7 textos Hafs. Acá está, mira. ¿Qué pasó? No era que había y ni siquiera un texto estandarizado del Corán en árabe. Hay 7 textos Hafs. ¿Cómo es el tema? El gobierno de Arabia Saudita se dio cuenta de la eficiencia del modelo egipcio. Decidieron convertir el Hafs en el estándar para todos los Coranes del mundo en árabe. Esta edición se conoció como la edición Fahd, en honor al rey Fahd, quien llegó al poder en 1982. Acá está la fuente, acá está la fuente. Entonces, conclusión final, vamos a ver. Lo que afirman los eruditos musulmanes modernos no es lo que creían los primeros eruditos musulmanes. Las dos compilaciones prueban que los hombres modificaron el Corán en su periodo más temprano. Los 6 manuscritos prueban que los hombres crearon 6 Coranes diferentes entre los siglos 8 y 9. Las 2 capas del manuscrito Saná prueban que los hombres crearon un Corán naciente en el siglo 7, lo depuraron y luego lo reescribieron. Los 4 informes de laboratorio datados por carbono prueban que los hombres tomaron prestadas historias creadas mucho antes del Corán. Eso ya lo demostré en mi video del Corán católico romano, porque el Corán es católico romano. Lee el capítulo 19, es algo más católico que eso, no sé. Santa Ana, María, Jesús hijo de María, Santa Ana en el Corán, dale, a despertar. Los más de 34 Coranes árabes diferentes demuestran que incluso hoy en día la gente lee una variedad de Coranes. Los 63 fragmentos empleados para encontrar solo el 96% del Corán demuestran que aún no tienen el original, mientras que todos son provisionales o carecen de fuentes. Las 4000 variantes consonánticas demuestran que posiblemente aún estén modificando y estandarizando el texto, hasta el día de hoy. Las 36 a 39 variantes no Hafs Qiraat lanzadas al río Nilo demuestran que cuando los musulmanes encuentran problemas con su Corán, lo queman, lo lavan, lo borran, lo cubren o lo hunden para destruir la evidencia. Por eso hicieron lo que hicieron con las variantes que no eran del texto Hafs y las tiraron al río en Egipto. Finalmente, de lo que hemos investigado y encontrado, podemos afirmar que, ahora sí, voy a ver acá. Finalmente, de lo que hemos investigado y encontrado, podemos afirmar que el Corán no fue creado por Dios en absoluto. El Corán no fue transmitido a Muhammad entre el 610 y el 632 después de Cristo. El Corán no fue completado por Osman, o sea, Uthman, en el 652 después de Cristo. El Corán fue modificado en los últimos 1300 años. El Corán fue finalmente compilado en 1924 y oficializado en 1985. Otra cosa, no tenemos Meca en el siglo 7, no existe. No tenemos un Corán completo del siglo 7, no lo tenemos. No tenemos a un Mohammed, un profeta árabe, islámico, musulmán de la Meca y Medina. No tenemos nada. Todos los que escribieron sobre Mohammed, todos los que escribieron algo sobre este Mohammed, vinieron mínimo 200 años después de su muerte y estaban a miles de kilómetros de Meca y Medina. Entonces es imposible de que hayan podido escribir algo sobre algún Mohammed que haya existido. Entonces no tenemos Meca, no tenemos Corán, no tenemos un Mohammed en el siglo 7, no tenemos estas 4 cosas, ni Meca, ni Mohammed, ni Corán en el siglo 7. Mohammed no existe. Mohammed, Mahoma, el profeta del Islam no existe, no existió. No hay una sola prueba de un profeta árabe islámico del siglo 7 que haya muerto en el 632 después de Cristo. No hay prueba de eso.
El Islam fue inventado por el catolicismo para matar judíos y cristianos. Simple. Esa es nuestra conclusión. ¿Tá? Juan 8:32 en la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya les voy a traer videos sobre los califas, y mostrar un poco más de cositas sobre aquella época del inicio del Islam, porque esa parte de la historia está muy oscurecida. Así que, bueno, gracias a todos por ver el video, espero que haya sido de edificación, bendición, y bueno, puedes utilizar esta información acá para saber, para poder defender tu fe, sos cristiano, para defender tu fe, para saber qué estás defendiendo y saber contra qué estás batallando. Así que, bueno, que sea para bendición y edificación. Así que bueno, un abrazo grande a todos, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.